Esta es la presentación del informe final de lingüística. Empezaremos por la introducción. En el siguiente trabajo encontraremos la solución a un problema que se planteó sobre la discapacidad en Colombia. Se plasmará el proceso que se llevará a cabo para la posible solución. En la segunda parte del trabajo realizaremos un análisis del discurso o texto donde analizaremos la estructura del texto. Pregunta problema. ¿Qué discursos sobre discapacidad en Colombia se publican en los medios de objetivos generales y específicos? Saber interpretar las lecturas que nos brindan los medios. Redactar de mejor manera los textos. Comprender más a fondo el tema de la discapacidad. Conocer sobre las políticas públicas sobre las personas con alguna discapacidad. Marco conceptual. Pregunta. ¿Qué discursos sobre discapacidad en Colombia se publican en los medios de comunicación? Los periodistas y los comunicadores tienen todavía muchas dudas sobre cómo abordar las temáticas asociadas a la discapacidad en sus artículos, reportajes o editoriales. Tal vez por eso lo eviten tanto. Cometen errores serios, pero tienen con quién dividir esta responsabilidad, sus fuentes. Las organizaciones y los especialistas habitualmente entrevistados por los medios de comunicación han demostrado estar tan desactualizados como la propia prensa, principalmente sobre los acercamientos metodológicos al tema de discapacidad como a las políticas públicas. Hasta los mismos debates relevantes y actuales que conllevan conceptos como el de la educación inclusiva se transforman en pautas que reproducen antiguos enfoques, sin dialéctica, sin descontextualizadas. Similar falta de conocimiento es visible en las declaraciones en las propias personas con discapacidad y de sus familiares, bastante solicitadas por los periodistas como fuentes principales. Infelizmente, la mayoría de personas con discapacidad aún se perciben a sí mismas apenas como merecedoras de derechos específicos como estudiar o trabajar, y no como sujeto de cualquier otro derecho, conforme al previsto en la Constitución Política colombiana. La necesidad de evitar enfoques superficiales sobre el tema de la discapacidad y es cuando tendrán dificultades en cumplir esta meta, porque simplemente no sabe cómo hacerlo. Existe la necesidad de articular esfuerzos a nivel nacional para capacitar a periodistas y público en general con el propósito de evitar que discriminen a las personas con discapacidad, reconociendo la urgencia de esta pauta. Pasaremos al análisis del texto o del discurso. La noticia que elegí para realizar el trabajo de análisis del discurso fue un artículo publicado por el periódico El Espectador, La situación de las personas discapacitadas en Colombia. El texto dice: en Colombia existen leyes como la 1346 del 31 de julio que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reglamenta la organización de un servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad, con lo que se busca un mejor trato y condiciones de vida más favorables para los discapacitados. A pesar de que las medidas que existen, las personas con discapacidad viven en su mayoría en difíciles condiciones de vida, casi siempre tienen la mala alimentación, además desatención en salud, pobreza extrema. Por lo general son discriminadas y poco aceptadas en campos laborales y educativos, por lo que según Jacqueline Agüelo, coordinadora de rehabilitación del Hospital San José, exaltó la importancia de que las instituciones prestadoras de salud, abro comillas, lleguen a consensos que permitan tener una estrategia de actuación unificada para la mejora, la inclusión, atención, decisión o tratamiento y rehabilitación de estas personas. Ahorita hablaremos para comprender el discurso anterior. Hay que decir que el discurso puede describirse en distintos niveles de estructura. Esas estructuras son explicadas de diversas formas, por ejemplo, por la sinapsis, la semántica, la estética y la retórica, así como por el estudio de géneros específicos como los de la argumentación y la narración de historias. Desde otra perspectiva, el discurso puede estudiarse en términos de progresos cognitivos, concretos de su producción y comprensión por los usuarios del lenguaje.
Luego de haber escogido estos tres párrafos del artículo, podemos dar una interpretación rápida a lo entendido en la primera lectura y sacar unas conclusiones. Lo primero es que en Colombia hay leyes especiales para las personas con alguna discapacidad, que una cosa es que existan esas leyes y otra es que se cumplan. La necesidad de que las entidades prestadoras creen una estrategia para brindar un mejor servicio para las personas con discapacidad. Destaco la frase que dice, abro comillas, a pesar de las medidas que existen, cierro comillas, ya que es una frase que entiende decir que hay muchas cosas creadas para favorecer a las personas con discapacidad, pero es muy poco lo que se hace. Si en el texto le quitáramos esta frase, le daríamos a entender a las personas discapacitadas que les tocó vivir así, excluidos y marginadas y en condiciones precarias. Pero poniendo la frase como lo hizo el autor, le damos al lector un contexto totalmente diferente, donde podemos concluir que las personas discapacitadas viven así, pero si se aplican las leyes, se pueden mejorar las condiciones del servicio y enmendar errores que se han venido dando. En el primer párrafo, el escritor cita la ley de Colombia exclusiva para los derechos de las personas. Con esto busca crear un ambiente de defensa y exponer. Muchas gracias por su atención.